El sábado, el portavoz de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Alfredo Scochimarro, dijo que la presidenta debe retirarse del poder durante un mes, porque los médicos le han encontrado en el cerebro lo que se llama una colección subdural. Colección subdural significa que entre la membrana que recubre el cerebro, que es la médula, y el cráneo, es decir, los huesos de la cabeza, se pueden formar a veces pequeños coágulos que pueden afectar la salud de una persona. La presidenta ha tenido dolores de cabeza últimamente y eso motivó esta decisión. Aquí pasan dos cosas. La primera, esto se produce a pocos días de las elecciones del 27 de octubre, elecciones legislativas, donde se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados, 127 escaños, y se van a renovar 24 escaños del Senado, que es un tercio de esa corporación. La primera pregunta, profesor Chamis, es ¿cómo puede afectar a tan pocos días de esos comicios legislativos la campaña, la ausencia de la presidenta Cristina Fernández? Bueno, hay muchas especulaciones y la mayor parte de lo que se discute son especulaciones y eso tiene que ver con, en primer lugar, con un gobierno que ha hecho del secreto el centro de su política y de su estrategia comunicacional. Secreto sobre su salud, la salud en su momento del expresidente Néstor Kirchner, salud de la actual presidenta, la salud inclusive de sus hijos, que han tenido operaciones de urgencia desconocidas y que no se ha informado, que ha sido cubierto por los medios. Esto es importante porque en esta ocasión tampoco se sabe mucho sobre esta situación. En principio parece que la presidenta ha tenido una caída el 12 de agosto, son versiones de todas maneras, que no se informó, que a posteriori tuvo en esta última semana fuertes dolores de cabeza, que hubo un examen médico, que el examen médico le recomendó reposo, en cuyo caso debería pasar el poder al vicepresidente, lo cual no ha ocurrido. Hay un limbo institucional además en este momento y en un contexto electoral en donde tratando de separar lo médico de lo político, yo creo que esto forma parte además, podría formar parte de una estrategia de no estar en la primera línea de fuego ante una elección que le va a ser adversa al oficialismo. Hay un nuevo clima político, hay una nueva etapa, la re-reelección de Cristina Kirchner está fuera de toda discusión, no va a ocurrir, y entonces este es además una administración en descomposición, en clara descomposición. El vicepresidente no puede asumir porque tiene cargos por corrupción, tiene causas penales pendientes por corrupción, es la persona con peor imagen pública de toda la administración. La presidenta no está en ejercicio. Es una administración en un creciente y rápido proceso de descomposición. El vicepresidente Amado Boudou, que además toca guitarra e hizo campaña con un grupo de rock, entre otras cosas, está justamente inmerso en un proceso donde se le acusa de haber favorecido a unos amigos en lo que se llama el caso Chicone, haberlos favorecido desde el Estado, y además algunos columnistas, tanto en el diario Clarín como en La Nación, dicen que él no ha podido explicar muy bien algún incremento en su propio patrimonio. Y entonces, si Boudou no asume, ¿quién sería? Bueno, si Boudou no asume, debería renunciar Boudou y asumiría la presidenta del Senado. Pero la presidenta Fernández de Kirchner no ha traspasado, no ha realizado las formalidades administrativas necesarias para traspasar el ejercicio del mando a quien correspondiera, ya sea el vicepresidente o la presidenta del Senado. Y ese es el limbo institucional. Si está en reposo, está fuera de ejercicio de sus funciones, a menos que continúe en reposo, en otras palabras, continúe ejerciendo la presidencia desde la cama. Bueno, veremos si eso es lo que sucede. José López Zamorano, hay una editorial ayer en el diario La Nación donde comparan un poco el régimen político o el sistema político argentino con lo que era el sistema político en Venezuela del chavismo. Y se refieren no solamente a cuestiones económicas, sino tal vez, no sé si se podría comparar lo que tiene que ver con el manejo, la transparencia a la hora de dar información sobre la salud de un gobernante, como en el caso de la presidenta. Bueno, definitivamente, en este caso vemos muchos paralelismos, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, el gobierno argentino no había hablado del tema de la caída, sino hasta que fue evidente
y se empezaron a hacer algunas filtraciones a la prensa de que había resentido una caída después de las elecciones primarias legislativas del 11 de agosto, y fue cuando se creó toda la narrativa de, bueno, cuál era la circunstancia. No se había informado aparentemente que la razón por la que había ido al hospital era por el hecho de que tenía cefalia, es decir, muy paralelo con lo que ocurrió en el caso del expresidente Hugo Chávez, donde la gente, y nos enterábamos a cuentagotas muchas veces por filtraciones de la propia prensa española. Yo creo que, tomando en cuenta el caso de Chávez, precisamente los gobiernos deberían aprender que en el tema de salud pública, que definitivamente son de interés del público por tratarse de figuras de cargos de elección popular, entre más pronto salga la información y más rápido salga es mejor, porque de lo contrario se crea un asunto de volatilidad. Ahora, brevemente, tu pregunta sobre el impacto legislativo, sin ser un experto, solamente me llama la impresión que muchas veces las mujeres políticas, cuando han estado en situaciones de vulnerabilidad, lo vimos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando Hillary Clinton tuvo unos problemas, muchas veces han generado olas de, no sé, de solidaridad por parte del público. No sé si eso tenga algún impacto político significativo el 27 de octubre, pero probablemente pudiera ser alguna secuela pues paralela. Niñas, no es la primera vez que Cristina Fernández se ausenta del poder. Lo hizo en enero cuando la operaron de la glándula tiroides. Se dijo que tenía cáncer. Posteriormente los médicos confirmaron que no era un cáncer y además ojalá se recupere, por supuesto, la presidenta argentina. Pues así como dice el profesor Chamiz, los temas médicos y los políticos no se pueden separar, y menos pues cuando se trata del presidente de gobierno. Yo no creo, Pepe, que sea solamente las mujeres que generan solidaridad cuando se enferman. Creo que estaba esperando que dijera eso. Sino en general los gobernantes cuando se enferman generan solidaridad. Estaba haciendo justo un pasón por los presidentes de Estados Unidos y tantos se han enfermado que realmente es sorprendente. Lo que pasa es que la presidencia aquí en este país es tanto más fuerte que como institución como lo es en Argentina. Estaba mirando, Woodrow Wilson le dio influenza durante la Primera Guerra Mundial, Lyndon Johnson le hicieron una cirugía también de vesícula, el señor William Henry Harrison le dio un resfrío después de pronunciar su discurso y se murió a los 30 días. El presidente John F. Kennedy tenía unas dolencias muy conocidas y vivía drogado y adolorido siempre. Roosevelt tenía polio y fue muy discreta la prensa con él. Lincoln, depresión o melancolía o alguna cosa, y Reagan pues le dispararon y tardó 7 meses en recuperarse totalmente. Y George W. se desmayó comiendo presas. Se desmayó comiendo en un partido. Llama la atención también más cerca, en Colombia el presidente Santos tuvo una operación de cáncer de próstata. Y eso fue completamente público, transparente, salió en la televisión con su médico al lado. Realmente es un contraste muy grande con lo que ha pasado en Venezuela. Ese fue un gran ejemplo, el de Santos, hay que decirlo. Incluso me parece que se excedieron en la información. Había muchísima información sobre la próstata del presidente Santos, pero en ese caso es mejor el exceso que el secreto. Sí.